persona que está bien confundida y pretenden confundirlo a uno también en esta sociedad. Entonces llamarle a las cosas como que no sean, entonces le dice ahí Lincoln está equivocado y sin duda que lo es. Este tema de la ideología de género ha avanzado mucho en la actualidad y al punto de que no sé si vieron noticias esta semana como el lunes o martes el presidente Donald Trump en los Estados Unidos firmó un decreto en el que decía que solamente hay dos géneros, hombre y mujer, ¿lo vieron? Y yo pensaba, ¿cuánto es el nivel de decadencia en el que estamos como sociedad que incluso celebramos que un presidente diga algo tan básico, tan sensato, tan elemental? Es que eso es biología elemental, ¿sí o no? Solamente hay dos géneros, hombre y mujer. Pero como esta sociedad ha decaído tanto, uno se alegra de ver que alguien diga algo así sensato. Y alguien como él, una persona que está en autoridad. Pero entonces, mire cómo estamos como sociedad, donde la verdad escasea, que cuando alguien se para y dice la verdad, uno celebra. Yo me ponía a pensar, ¿quién sabía hace 100 años? Si uno si a las personas, a los presidentes de hace 100 años, que ya no están aquí en este plano, fuera uno y les contara que dictaron un decreto diciendo que solo hay dos géneros, hombre y mujer, ¿cómo se pondría, cómo se pondría a esas personas? ¿Cómo así, hombre? Ustedes no han avanzado nada, ustedes están retrocediendo. ¿Cómo se llama? El que cambia los tiempos, película recomendada por Juan David. El que cambia los tiempos. Entonces, mire cómo estamos como sociedad donde la verdad escasea. Las personas dicen que no hay verdad, que la verdad es subjetiva, que lo que para mí es verdad, para otra persona puede que no sea verdad, cuando no hay verdades objetivas. Eso lo veíamos también el año pasado. También hay algo que está de moda en el día de hoy, en la actualidad, y es que no han visto que ya las parejas no quieren tener hijos, sino que se consiguen ¿qué? Mascotas, perros o gatos, otro tipo de animales, y tratan a esos animales como hijos, incluso más. Por aquí les voy a leer este libro, yo creo que muchos de ustedes lo han visto, Generación Idiota, de Agustín Laje. Miren lo que menciona en una parte tocante a esto, de cómo las personas han humanizado a los animales. Él cuenta que hay personas que incluso se están lucrando con esto, claro, como hay personas que ven que aman tanto a los animales, hay personas que hacen hasta show para animales. Entonces dice, también durante la pandemia abrió en Manchester un cine para perros, en el que el dueño del animal puede someterlo a mirar películas protagonizadas por otros perros, tales como Bolt, La Ama y el Vagabundo, Homeward Bound. Dos autodenominados artistas llamados Jurak y Alex Bailey han desarrollado espectáculos teatrales para perros, gatos y una vez desplegaron su performance para un conejo. Imagínense pues. Ellos cobran a adultos adolescentes para actuar como animales para sus mascotas. Consideran que su negocio es, entre comillas, reivindicativo de los derechos de los animales, puesto que procura revertir los roles, es decir, humanizar al animal y animalizar a la persona. ¿Se dan cuenta de eso? Cuando se les consulta sobre la reacción de las mascotas frente a sus morisquetas, todo este esnovismo pierde un poco de brillo. Ellos dicen, algunos perros nos ignoran y se quedan mordiendo su juguete, pues obviamente. Otros se involucran, nos ladran, vienen a lamernos. Por su parte, los gatos suelen abandonar el show en el mismo momento en el que empieza. Hacer del animal un hijo implica humanizarlo, a una costa de provocarle daños que pueden ser muy serios. De la domesticación del animal se ha pasado sin escalas a su plena humanización. El adulto adolescente se hace del animal un hijo y que en consecuencia lo humaniza es en verdad un maltratador de animales. No madura en su contacto con la criatura, como se espera del niño y del adolescente en otras épocas. Simplemente sacia sus carencias afectivas
aunque perjudique el bienestar real de su propia mascota. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo la gente? Cuando coge un animalito como un hijo para satisfacer sus carencias de querer un hijo, en realidad le está haciendo un daño a él y se está haciendo un daño a sí mismo. Dice, esconde la instrumentalización de la criatura bajo parámetros humanos de bienestar. Un académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM ha tenido que explicar frente al mundo universitario que cuando hablamos de mascotas no tiene caso sentarlos a la mesa con un pastel o ponerles un vestido de princesa porque son situaciones incómodas e incomprensibles para ellos. Entonces se da cuenta, algo tan elemental, tan básico que todos sabemos, pero cuando alguien dice esta verdad, entonces uno como que se alegra. Mire cómo estamos como sociedad, cómo estamos de mal. ¿Por qué? Porque la verdad escasea. Entonces la mentira es el arma principal del diablo. Y así como veíamos ahorita que no solamente lo que se pretende ahora hoy en día es humanizar a los animales, sino que no se queda ahí, sino que también ¿qué? Al revés, animalizar a los humanos. Tremendo. La mentira es el arma principal. Recuerdan que en uno de los discipulados del año pasado estuvimos mirando Mateo 4, vamos a repasarlo. Mateo 4, cuando el Señor Jesucristo es tentado por Satanás, ¿se acuerdan que él cita el Salmo 91? Exacto. Entonces, hace 8 días estuvimos viendo cómo con Adán y Eva, Satanás distorsionó la palabra de Dios, ¿cierto? La tergiversó, la cambió ahí de una manera muy sutil. Con el Señor Jesucristo quiso hacer lo mismo, pero con él sí se estrelló, ¿cierto? La quiso distorsionar en el sentido que, por ejemplo, en Mateo capítulo 4, dice en el versículo 6, le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Recuerdan que lo estuvimos mirando el año pasado, pero también fuimos ahí al Salmo 91 y leímos ese pasaje y vimos que hubo una frase que él omitió. ¿Cuál fue? ¿La recuerdan? Allá en el Salmo 91 dice, cuando se refiere a esto que acabamos de leer, dice, para que te guarden en todos tus caminos. Es decir, Él va a enviar a sus ángeles a protegernos, pero a que nos guarden en nuestros caminos normales de la vida, en el trajín normal de la vida. No es para que nosotros nos vamos y nos subamos a la Torre Eiffel, me voy a lanzar de acá porque el Señor va a mandar sus ángeles a protegerme. No, ahí la ley de la gravedad va a ser lo suyo, ¿cierto? Entonces él omitió esa frasecita y con esa frasecita que omite distorsiona totalmente lo que es el mensaje del Salmo 91, esa protección que él ofrece. Con Cristo quiso distorsionar la palabra de Dios, pero con él sí se estrelló. Y lo que les decía ahorita, no solamente quita la verdad, como lo hizo ahí en este momento, pero no se conforma con eso, sino que también añade mentira, lo que les decía ahorita. Humanizar al animal, animalizar al humano. Así trabaja Satanás. Mateo capítulo 13, versículo 19. Mateo capítulo 13, versículo 19. Recuerdan, yo creo que todos la conocen, la parábola del sembrador. Cuando el Señor Jesucristo da la parábola, después cuando está con sus discípulos, ellos le dicen que le explique la parábola. Aquí ya la está explicando él. Entonces dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué hace el enemigo? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y es lo que siempre les he dicho, estos discipulados, esto que estamos aprendiendo hoy, quizás de aquí al miércoles ya Satanás no lo ha quitado. Así trabaja él. Pero no se conforma con eso, sino que va más allá. Porque dice en el versículo 38 y 39, no solo la quita, sino que dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Entonces,
Satanás no solamente quita el trigo, que es la palabra de Dios, sino que hace también siembra cizaña. Así trabaja él. Reemplaza entonces la verdad con la mentira. Reemplaza lo bueno con lo malo. Así trabaja él. Entonces, el arma principal del diablo, dice la pregunta número 4. Juan 8:44. Creo que aquí debemos estar todos unánimes en las palabras que se ponen. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Cuál es el contexto ahí? El Señor Jesucristo hablando con los líderes judíos de su época. Cierto que no lo habían recibido a él, que lo estaban acusando. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Me puede poner por favor una versión internacional del mismo versículo? Este de suyo habla, mire cómo aparece en la otra versión. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, mire esto, expresa su propia naturaleza. Es lo mismo que en Reina Valera dice, de suyo habla, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira, tremendo. Entonces dice la pregunta número 4, Juan 8:44 describe el diablo así. Siempre ha sido un asesino que no permanecía en ¿qué? La verdad. Porque no hay en él. Es y padre de. Así es de sencillo. Entonces dice, la mentira es su arma principal para engañar, intimidar y esclavizar. Aunque obra a través de la brujería o la posesión demoníaca, puede lograr lo mismo con una simple mentira. Por ejemplo, si logra convencernos que el dinero nos hará felices, seremos tentados a hacer lo que sea para tener más, aun si tenemos que engañar o herir a otros. Lo que hablábamos hace 8 días, la sutilidad de él. Entonces no se nos va a parecer aquí una persona, ya nosotros con el conocimiento de la palabra de Dios que tenemos, no se nos va a parecer una persona a decir, venga, vamos a jugar allí con una tabla ouija. Pues obviamente ya nosotros estamos como entrenados para decir no, es claramente algo del diablo. Pero entonces él no se nos va a mostrar de esa manera o vamos a participar allí de un culto satánico, vamos a ofrecer un gato negro. No, eso muy probablemente no nos pase, porque él no se nos va a presentar de esa manera así tan clara. Él es sutil, con una simple mentira como este ejemplo, que es muy bueno, convencernos de que el dinero nos va a hacer felices, ya con eso nos tiene toda una vida esclavizados, ¿o no? Entonces, de acuerdo con eso, podemos contestar en el cuadrito allá. La tercera que dice, el arma principal que tiene Satanás es la brujería. ¿Falso o verdadero? Falso. Falso, porque el arma principal que estamos viendo es ¿qué? La mentira. La mentira, algo que es muy sutil en muchas oportunidades. Entonces, así es que trabaja el enemigo. No solamente quita la verdad, sino que además añade lo que es la mentira. Dice la pregunta número 5. Aunque Jesús enseñaba la verdad, algunos que, mirando el versículo es el 45, y sin embargo a mí, que les digo la verdad, no me creen. Y lo que el Señor Jesucristo decía hace casi 2000 años, es como si lo dijera hoy también, ¿o no? Toda persona que dice la verdad y las personas no creen, lo que hablábamos ahorita. De verdades relativas. No, lo que es verdad para usted, no, esa es su religión, practique la que yo tengo la mía. Y eso es lo que dice el mundo. Todos los caminos llevan a Roma, todas las religiones llevan a Dios.
y el mundo se va creyendo todas esas mentiras. Todas mentiras se las va creyendo el enemigo. Entonces, aunque el Señor Jesucristo hablaba siempre la verdad, enseñaba la verdad, más aún Él dijo ser la verdad, que eso nadie más lo hizo en la historia. No es lo mismo afirmar tener la verdad que decir ser la verdad. Es toda la antítesis de lo que Satanás era. Si la propia naturaleza de Satanás es la mentira, la naturaleza de Cristo es ¿qué? La verdad, su propia naturaleza. Yo soy la verdad, dijo el Señor Jesucristo. ¿Por qué no creen? Según el verso 47 dice, ya podemos poner Reina Valera otra vez. Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros porque no sois de Dios. Mira, hermanos, nosotros muchas veces cuando predicamos el Evangelio nos desanimamos, ¿cierto? No, es que vea, yo ya le he compartido el Evangelio como a 528 personas y nada, ninguna. No, nada, hermanos, el trabajo de nosotros es hablar, hablar, hablar. Que el otro se encarga el Señor, del otro se encarga el Señor. Tenemos que tener siempre esa certeza. Entonces, según eso, la pregunta 5 dice, el que es de Dios, ¿qué? Oye las palabras de Cristo. Mientras que el hijo del diablo no quiere oír y mucho menos creer. Al tapar sus oídos permite que la mentira lo arrastre hacia el mal. Tremendo, hermanos. Romanos capítulo 1, versículo 25. Lo mismo que les vengo diciendo, cómo trabaja el enemigo. No solamente es dejar de oír la verdad, dejar de creer la verdad, inmediatamente cuando hacemos eso, creemos la mentira. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Sí ven? No hay como un punto neutral. Eso es a lo que quiero llegar. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, cuando no se oye la verdad, cuando se rechaza la verdad, inmediatamente estamos cambiando la verdad. ¿Por qué? Por la mentira. No hay un punto medio. Sí, pero cuando está indeciso y cuando no recibe la verdad, en realidad lo está rechazando. Es como con Cristo. Le predican a uno el Evangelio y uno dice, no, después. Entonces, abiertamente no lo está rechazando, no está diciendo, no, no, no me venga con eso. Pero en su corazón sí lo está rechazando, no. No hay punto medio. Si alguien llega con un regalo, se lo ofrece ahí en sus manos, si usted no lo recibe, ¿qué está haciendo? Lo está rechazando. Así es. Salmos 50. Versículos 16 y 17. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Esto es lo que hacemos cuando rechazamos la verdad de Dios. Estamos echando a nuestras espaldas su palabra. De los reyes del norte, recordemos cuando se dividió el reino, ¿cuántos hubo buenos en el norte? Ninguno. En el sur sí hubo unos cuantos. Resulta que en Judá hubo un rey que se llamaba Joacín. ¿Ese era bueno o era malo? ¿Quién lo recuerda? Joacín. Nadie se lanza al agua. Sí, el rey era malo. Qué seguridad, Pachito. Jeremías capítulo 36. Jeremías 36. Sí. Jeremías 36, quiero leer desde...
Resulta que Dios venía hablando a través del profeta Jeremías. Dios le daba un mensaje a través de Jeremías. Jeremías hablaba a su pueblo, pero todo era de una forma oral, oral. Ya cuando pasó el tiempo, Dios le dice a Jeremías, toma un rollo y escribe en él todas las palabras que yo te he dicho desde que te empecé a hablar hasta ahora. ¿Quién se va a acordar de eso? Nadie. Brian Juan dice que el Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Dios. Luego Jeremías a través del Espíritu Santo recuerda todo eso. Le dicta ¿a quién? A Baruch. Y Baruch escribe lo que es el libro de Jeremías. Llevan entonces ese rollo, porque recordemos que en esa época no habían así libros como los tenemos hoy en día. Tenía el rollo. Y se lo van a llevar allá al rey. Y vamos a leer desde el versículo 19, Jeremías 36, 19. Entonces, bueno, él se lo lleva a unos príncipes, le lee todo el mensaje, estos príncipes se conmueven y ellos se lo quieren hacer llegar al rey. Entonces dieron los príncipes a Baruch, ve y escóndete, tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Yehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en el Yehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno, en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él, había una fogatica. Versículo 23. Cuando Yehudí había leído 3 o 4 planas, es decir, 3 o 4 renglones, planas, hojas, sí. Lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. Tremendo. ¿Qué está haciendo el rey aquí? Despreciando la palabra de Dios, despreciando la verdad de Dios, echando tras sus espaldas la palabra del Señor. ¿Delicado o no? Delicadísimo. Luego se vinieron las consecuencias. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Hay algunos capítulos de la Biblia que lo conmueven a uno hasta las lágrimas, ¿no les ha pasado? Y cuando uno lee sobre la caída de Jerusalén, le pasa eso, pero a mí me pasa. Cuando uno lee cuando Jerusalén es destruida, se conmueve uno. Segundo de Crónicas, capítulo 36, dice el versículo 15 y 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. ¿Pero qué hacían ellos? Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Eso es lo que pasa cuando rechazamos la verdad. Cuando rechazamos la palabra de Dios, vienen las consecuencias en algún momento, sí o no. Vienen. Dice allí entonces, alto. ¿A quién está escuchando? ¿A quién está escuchando? El mundo tiene una versión de la verdad, ya estamos en la pregunta número 6, pero es bueno que cada uno se quede con esa reflexión. ¿A quién estamos escuchando? ¿Estoy escuchando a mis propios deseos? Porque también eso es otra cosa, no nos vamos a quedar con la idea y respondiendo allá el recuadrito que la causa principal del pecado en la vida cristiana es el diablo. ¿Es falso o es verdadero?
es falso, porque además del diablo también está que la carne y el mundo. Recordemos que por allá en el libro de Santiago, Santiago es sumamente práctico y él dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, ¿cierto? Porque Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando ¿qué? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido y luego da a luz el pecado. Y ahí no se menciona al diablo por ninguna parte, ¿o sí? Su propia concupiscencia, su propia concupiscencia. Entonces, ¿a quién estamos escuchando, hermanos? Estamos escuchando a Dios, a su palabra que nos da directamente a través de los devocionales que cada uno tenemos, que nos da a través de un mensaje en la iglesia, que nos da a través de un mensaje que logremos escuchar en la radio, que nos da a través de un hermano que nos exhorta. ¿Estamos escuchando a Dios o estamos escuchando al mundo que ha rechazado abiertamente a Dios y que habla mentira? ¿O estamos escuchando a nuestro corazón, que dice también la escritura allá en el libro de Jeremías, que como es nuestro corazón? Engañoso, más que todas las cosas, y perverso. Entonces no podemos escuchar a nuestro corazón. Hoy en día, ¿qué dice el mundo? Escucha a tu corazón, sigue a tu corazón. Tú puedes ser lo que quieras ser, dice Barbie. No te apoyes en tu propia prudencia, así es, así es. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso. Entonces también nos va a engañar, también nos habla mentira. Pregunta entonces número 6. El mundo tiene una versión de la verdad, me gusta que está entre comillas, totalmente diferente a la nuestra. ¿Cómo percibe las cosas de Dios el no creyente según 1 Corintios capítulo 2, versículo 14? ¿Qué dijo Alberto? Muy bien. Esa es la otra pregunta. Esta primera dice, no las entiende. Según 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí a manera de tarea les dejo este resto de capítulo 2 de 1 Corintios y empezando el capítulo 3. Hay tres tipos de personas según esos textos. Uno es el hombre natural, que es como estábamos todos nosotros antes de Cristo. Luego habla también del espiritual, que ya es un creyente maduro. Pero también por ahí en el capítulo 3 empezando, él habla del hombre carnal, que es un creyente, pero es un creyente inmaduro, que debe crecer. Pero entonces aquí está hablando del hombre natural. Entonces, según eso, ¿cómo percibe las cosas de Dios el no creyente? Lo que dijo Alberto, no las entiende. ¿Quién más tiene algo así similar? Exacto, no las puede comprender. Y luego dice la otra pregunta, ¿puede entenderlas? Porque para él son ¿qué? Locura, locura. ¿Ustedes creen que el mundo, que ustedes van y le cuentan a una persona del mundo que los haya invitado, qué sé yo, ayer? Vamos a tomarnos unas cervecitas, vamos a comer una pizza y por ahí nos tomamos una cervecita, no sé, de pronto bailamos un rato. Y entonces cada uno de nosotros lo va a responder, no, no puedo porque yo tengo que acostarme temprano, porque tengo que madrugar para ir a dónde. ¿Qué le va a decir él o ella? Está loco, a este loco qué, hombre, este loco qué le pasó, hombre, a esta loca qué le pasó si se la pasaba conmigo por ahí farreando. ¿Cierto? Para ellos es locura, es locura. Para el hombre natural, las cosas del Espíritu Santo son locura. Por lo tanto, desde hace más o menos unos 6 siglos se ha caído en algo que se denomina en las ciencias sociales como humanismo. ¿Cierto? ¿Lo han escuchado? Acerca del humanismo. Eso como a qué suena.
filosofías del mundo, corrientes del mundo, los pensamientos del mundo, y que es algo centrado en quién, en el hombre, en el ser humano. Entonces, desde el siglo XVI, ¿qué pasa y qué influyó en esto? El hombre saca a Dios de escena, porque hasta por ahí el siglo XIII, XIV todavía era la Iglesia Católica la que dictaba todo lo que se hacía y se dejaba de hacer, sobre todo en nuestra cultura occidental, lo que es Europa y América. Entonces, la doctrina católica y los curas y todo eso tenían el dominio de lo que era la palabra de Dios, y ellos dictaban lo que había que hacer y lo que no, las costumbres buenas y las que no, que es correcto y que no. Pero hubo tres cosas que influyeron mucho en este humanismo. Y fue una, el Renacimiento. Renacimiento que fue más que todo un movimiento cultural, se le llama Renacimiento porque por ahí empieza Leonardo da Vinci y todos estos pintores como a retomar lo que era la cultura antigua griega y romana. Y entonces ellos empiezan a trazar el arte, ¿cierto? Y ellos hacen esculturas de hombres y hacían unas cosas que desde el punto de vista es algo tremendo. A mí me llama mucho la atención una escultura de Miguel Ángel que él hizo un Moisés. Resulta que cuando uno levanta este dedo, uno tiene aquí como una línea en el músculo, pero cuando levanta este dedo hay otra línea aquí abajo. Y esa escultura él plasma todo eso. Y él era un hombre sumamente enfocado en hacer las cosas bien, un perfeccionista. Pero entonces este movimiento, este renacimiento influyó mucho en la cultura para irse alejando de quién, de Dios. Hubo también otro movimiento que influyó en este renacimiento y fue la reforma. La reforma fue algo que impactó mucho el mundo en el sentido de que la reforma decía, la palabra de Dios debe ser para todos. La Biblia tiene que repartirse a todo el mundo, sea sacerdote o no sea sacerdote, el campesino, todo el mundo tiene que tener la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios está disponible para todo el mundo, también está disponible el resto de literatura que hubiera en el mundo y ya luego también influye lo que es la imprenta. Y bueno, entonces esto también tiene un impacto más que todo, no tanto en la cultura como el Renacimiento, pero sí en lo que es la religión. Y otro movimiento también por ahí en el siglo XVII, XVIII, el iluminismo, más que todo del tipo filosófico y con mucha influencia en lo que es la política y la ciencia. De ahí después de estos iluministas, estas personas que decían que el hombre, que no hay Dios, que el hombre está por encima de todo, que el hombre es la criatura que está por encima de todo, ahí después surgen en las ciencias naturales teorías como la evolución y todo esto. Entonces desde ahí, por ahí desde el siglo XV, XVI, empieza este movimiento humanista. Hasta el día de hoy estamos así, donde el ser humano es, por decirlo así, el rey. Y esto, hermanos míos, es lo que es el hombre natural. El hombre natural hoy en día es esto, rechazando abiertamente a Dios y poniéndose él en el trono de la creación, en el centro de todo. Todo gira alrededor del hombre. El hombre entonces pasa al trono y a dictar lo que es la verdad. ¿Y qué pasa cuando el hombre dicta la verdad? Lo que les decía ahorita acerca del corazón. ¿El corazón es qué? Engañoso, engañoso. De ahí que ahí diga, el mundo tiene una versión de la verdad, entre comillas. Para ellos es verdad todo esto. Así es. Nos dice cómo hay en primera Timoteo, dice, segunda Timoteo, capítulo 3 habla de en los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos. Claro, ya no está el mandamiento de amar a Dios, ese primer mandamiento, sino que amadores de sí mismos. ¿Estamos así o no? ¿Quiere decir que estamos en los postreros tiempos o no? Estamos. Este último lo citó Juan David. Segunda Timoteo 3, del 2 al 4. Ah, mírelo ahí. Amadores de sí mismo, así es.
Entonces, hermanos, ¿cuáles son las consecuencias que vemos hoy en el mundo de que el hombre se haya puesto por encima de Dios? Pues obviamente por encima de Dios no se puede poner nadie, pero en el plano aquí mundano, ¿cuáles son las consecuencias de eso? ¿Qué vemos hoy en día? Hay paz total. Correcto. Prenda las noticias ahorita para que vea las consecuencias de lo que es que el hombre se haya puesto ahí. Oiga, hermanos, y tremendo que estas personas, sobre todo estos iluministas, estos filósofos, que decían que cuando el hombre, por ahí había un filósofo llamado Immanuel Kant, y él decía que el hombre debía alcanzar una madurez, una mayoría de edad, decía él, que cuando el hombre y la mujer creen en Dios son como infantiles, pero cuando se deshace de todo esto es un hombre adulto, eso decía él. Entonces decía que cuando todas las personas alcanzaran esa adultez, que esto iba a ser el paraíso en la tierra. Y tremendo que un siglo después de que él dijera eso, el siglo pasado, fue el siglo más sangriento de la historia. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, guerras de todo tipo, millones y millones de muertos. Imagínense, y este hombre creyendo que cuando las personas alcanzaran esa madurez, esa mayoría de edad, que iba a haber paz, que esto iba a ser un paraíso. Y mire las consecuencias de dejar a Dios, de sacar a Dios de la escena. Isaías capítulo 59. Vamos a leer algunos versículos ahí. Del 1 al 3, primero. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre. Así está el mundo, ¿no? Y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Eso es lo que domina en el día de hoy. Esas son las consecuencias de haber dejado a Dios de lado. Le pasó a Israel, le está pasando hoy en día al mundo y las consecuencias son nefastas. Versículo 9 hasta el 13. Por eso se alejó de nosotros la justicia. ¿Sí ven? Reemplazar la verdad, reemplazar la justicia y que llega la mentira y la injusticia. Satanás nos deja ahí como punto medio, punto neutral. Y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, lo mismo. Luz o tinieblas, no hay punto medio. Resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos. Andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía. Es decir, que no estamos hablando de luz física. Estamos hablando del ámbito espiritual. A mediodía como de noche estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros. Así pasa en el mundo, ¿no? Que se le atravesó el taxista al bucero y se armó la de Troya. Gemimos lastimeramente como palomas, esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. ¿Esto es lo que hace el hombre natural o no? Así, esa es la radiografía del hombre natural. Mentir, apartarnos del Señor, calumnias, rebelión, mentira. Así es el mundo actual, así está el hombre natural que rechaza las palabras de nuestro Dios. Nuestra cultura constantemente desprecia los valores bíblicos. Mira al Evangelio como algo ilógico y restrictivo. Ah, no, usted no puede ir, este se volvió cristiano, usted no puede ir a tal parte. Mucho de lo que el mundo nos enseña como la verdad, entre comillas, es mentira. Las cosas salen mal para el incrédulo porque su vida está construida sobre algo falso. Mire esto,
lo tengo subrayado, se convierte en esclavo de la mentira. Para él no hay absolutos. Más bien cree que la verdad es algo relativo, dependiendo de la época y las circunstancias. Ojo, y es triste que esto ha permeado a la iglesia. Hay personas entonces que cogen un pasaje de la escritura, usted va a exhortar a un hermano, una hermana, mire, va lo que dice la Biblia. Ah, no, pero es que eso era en ese tiempo, ¿cierto? No, es que eso era en ese tiempo donde había esto y lo otro. No, 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 la palabra de Dios y especialmente allá la epístola a los Corintios dice que esa epístola no solo es para los Corintios, sino para todos los que la leen en todo lugar y en todo tiempo, así es la palabra del Señor. Cada quien hace su propia verdad o realidad. Esa es una de las mentiras que el diablo ha dictado para la sociedad. Desecha las normas bíblicas porque cree que los hombres hacen las reglas y no Dios. Esto es humanismo. El pastor Samuel Pérez Millos sugiere que cuando allá en el Apocalipsis habla del anticristo y dice que él tiene un número, dice pues es número de hombre y su nombre es, qué bien que lo dijeron así, porque en el original aparece así, 666, no aparecen letras como en Reina Valera 666, sino 666. Y entonces él decía que el número 6 en la escritura está ligado con el ser humano. El ser humano fue creado al sexto día y todo lo que se menciona por ahí, los números en la Biblia, el 6 está ligado con el ser humano. ¿Qué pasaba con los judíos? Los judíos utilizaban mucho para subrayar algo la repetición. Nosotros, por ejemplo, para subrayar algo le ponemos a un adjetivo, le ponemos ante la palabra muy. Si algo es bueno y si lo vemos muy bueno, le decimos muy bueno, ¿cierto? O si lo vemos espectacular, decimos buenísimo. Tenemos varias formas. El judío para recalcar algo utilizaba lo que es la repetición. De ahí que, por ejemplo, Isaías, de ahí que se dijera, de cierto te digo, amén, amén te digo. O de ahí que Isaías también dijera que los ángeles cantan allá, santo, santo, santo. Llevarlo hasta 3 veces, ahí hay que prestar mucha más atención. Entonces, cuando se menciona el 6, 6, 6, si el 6 simboliza el ser humano, el 666 su humanismo, simboliza un humanismo, lo que estamos viendo en la actualidad. El ser humano como el rey de todo, como el centro de todo. Esa es la sociedad en la cual nosotros vivimos, hermanos. De ahí que no es número de hombre, dice la escritura. Cuando habla acerca, exacto, porque el 7 simboliza perfección. El 6 simboliza el hombre, la imperfección. Entonces, cuando se menciona 3 veces el número 6, él dice, cuando habla del anticristo, pues es número de hombre y su número es 666. Significa de una persona, de un hombre que va a tener el control de todo. Y eso es lo que habla, lo que va a pasar. Y en cualquier momento pasa, hermanos, porque ya la sociedad llevamos siglos, lo que les decía ahorita en esta filosofía del humanismo. El humanismo. Pregunta número 7. Mientras tanto, 1 Corintios capítulo 2, versículo 15, dice que el hombre espiritual, ¿qué hace? Juzga todas las cosas, discierne todas las cosas. Así puede distinguir entre lo falso y lo verdadero y tomar decisiones sabias. Las lecciones que siguen en este manual nos advierten sobre mentiras comunes. Podremos detectar lo que es falso solo si estamos familiarizados, subraye esto, y conocemos bien lo que es la verdad, la palabra de Dios. Subraya ahí lo que dice. Podremos detectar lo que es falso si estamos familiarizados y conocemos bien lo que es la verdad, la palabra de Dios. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, por tiempos como este, por estos discipulados, porque precisamente estos discipulados hacen que nosotros vamos ejercitándonos en la piedad, ¿cierto? Distinguir lo falso de lo verdadero.
Algo práctico, cuando un cristiano habla la verdad de la Biblia, muchos la van a rechazar porque sus mentes están bloqueadas, no pueden aceptar ni entender la verdad. El hecho de que nuestro mensaje no sea aceptado por la mayoría no debe desanimarnos, sino más bien desafiarnos a seguir nadando contra la corriente de tantas creencias populares que se basan en ¿qué? En falsedades. Y como se basan en falsedades, hermanos, algún día caen, como lo que empezamos hablando. Estas ideologías y esto. Hasta personas del mundo con 4 dedos de frente caen en cuenta de que no, que solo hay hombre y solo hay mujer. ¿Por qué? Porque son falsedades. Pero quiero, hermanos, enfatizar lo que dice la palabra juzgar, que Alberto lo decía también. Qué buen aporte, Alberto. ¿Qué dijo usted? Discernir, discernir. Discernir significa distinguir, distinguir. ¿Recuerdan a Nadab y Abiú? Los hijos del sumo sacerdote Aarón. Vamos allá por Levítico, capítulo 10. Cuando yo empecé a leer la Biblia, hace como 12 años ya, el libro de Levítico me parecía sumamente pesado. ¿No le ha pasado? Me parecía muy, muy pesado. Pero luego en la medida de que uno va comprendiendo el carácter de Dios, es un libro muy lindo. Es un libro muy lindo, porque narra con sumo detalle cómo debe ser la adoración a Dios. Y entonces ahí uno debe prestar atención. Levítico capítulo 10. Resulta que Dios había dado instrucciones clarísimas, no lo vamos a ver por falta de tiempo, nos quedan 10 minutos. Dios le había dado instrucciones clarísimas, clarísimas, sobre cómo debía ser el incienso en el templo. Les dio las medidas para que ellos lo prepararan, les da la prohibición de que lo preparen para otra cosa, y aún así estos hombres, mire lo que hacen. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Esto fue una temeridad tremenda. Y por ahí vamos a mirar ahorita que hay como una sugerencia de qué pudo haber pasado ahí. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Tremendo. Y si uno lo lee ahí de primera intención, de primera impresión, sin leer anteriormente las instrucciones que Dios había hecho, uno puede llegar a la falsa conclusión de que Dios es cruel, ¿cierto? Pero ¿cómo así, Señor? Te están ofreciendo algo. Y puede llegarse uno como una falsa piedad ahí. Pero Dios ya había hablado y había hablado claro. Moisés no llega a consolar a Aarón, ni a decirle, ay hermanito, qué pesar lo que pasó, no sé qué le pasó a Dios ahí en este momento. No, nada, mire lo que hace Moisés. Esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Qué hizo Aarón? Cayó. Aarón cayó. Tremendo, hermanos. Ellos no lograron entonces aquí discernir. Y mire lo que dice, hermanos, y yo creo que está ahí por la palabra de Dios sugiriéndonos algo. ¿Qué pasa cuando una persona toma licor? Tiene la capacidad de discernir lo bueno de lo malo. Se pierde absolutamente. Hay muchas personas que al otro día, después de beber, le cuentan lo que hicieron, dicen, ¿en serio yo hice eso? ¿Cierto? Porque cuando toman licor, se pierde esa capacidad de distinguir, de discernir lo bueno de lo malo. Y me llama la atención entonces, sigamos leyendo, dice el versículo 8, Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra
cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. No lo voy a decir, esto fue lo que pasó, pero podría haber sido lo que eso pasó. Pudo haber sido que ellos tomaron algo, perdieron la capacidad de discernir. Listo, nos toca ofrecer incienso. Echemos esto aquí. Eso por 10 miligramos no va a pasar nada. Pudo haber pasado. Para cuando él lo dijo, tuvo su cumplimiento porque la descendencia de Aarón siguió haciendo esto, ¿cierto? ¿Qué pasó? Cuando se perdió el sentido del rito, que ya ellos lo hacían solamente por hacerlo, ya el Señor les dice, ustedes me tienen hastiado con esto. Luego viene el Señor Jesucristo, que Él es el cumplimiento de todo, el Señor Jesucristo. Pero por allá en Ezequiel se habla de que en el nuevo templo también se van a ofrecer sacrificios. ¿Qué pasa? Autores como J. Arno McGee sugieren que estos sacrificios y muchas de estas cosas se van a seguir haciendo la nación de Israel, ya no en un sentido de que eso los va a salvar, sino como una conmemoración de Cristo. Entonces él sugiere que estas cosas perpetuas para Israel, ellos las van a seguir haciendo como un estatuto perpetuo, pero en memoria de Cristo, como lo que hoy en día nosotros hacemos en la Santa Cena, lo hacemos en memoria de Cristo. Al parecer Israel lo va a seguir haciendo así, en conmemoración. Exacto, en el milenio, en el futuro. Y dice, sigue diciendo, versículo 10, ¿para qué les prohíbe él esto? Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Ellos tenían entonces como sacerdote el deber de discernir, de distinguir. Y hoy en día nosotros somos sacerdotes, ¿sí o no? Lo somos, también tenemos esa tarea. Y mire cómo termina el capítulo 11. El capítulo 11, el versículo 47. Nuevamente viene dando mandamientos. ¿Con qué propósito? Para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Creo que también el capítulo 13 termina de forma similar. Sí, esta es la ley para la plaga de la lepra del vestido de lana o de lino o de urdimbre o de trama o de cualquier cosa de cuero para que sea declarada limpia o inmunda. Entonces todos estos mandamientos eran con ese propósito, distinguir lo bueno de lo malo, lo limpio de lo sucio, lo santo de lo profano. Y también el capítulo 14, también todos esos mandamientos termina el capítulo 14 diciendo, para enseñar, 11, 14, 57, para enseñar cuando es inmundo y cuando limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Entonces, mire hermanos, todos los mandamientos que hay en la Sagrada Escritura, y de ahí la importancia de que nosotros estemos familiarizados con la palabra de Dios, es que la palabra de Dios es la que nos da la capacidad de distinguir lo santo de lo profano, lo limpio de lo inmundo. Nosotros como sacerdotes del Señor tenemos esa tarea. Pregunta número 8. Comencemos entonces. Apunte 3 ejemplos de mentiras que le han afectado en el pasado. ¿Quién quiere decir alguna? Excelente, esa es una mentira que muchas personas se creen. No, es que yo he sido muy malo. Dios no puede lograr a perdonarme. El sacrificio de Cristo es tan potente, hermanos, que puede limpiar cualquier pecado. Qué buena esa, hermano Raúl. Checho. ¿Cómo? Pero entonces la mentira que dice el mundo es Dios es malo, correcto. Dios no existe, esa es otra pregunta. Esa es una estrategia muy buena de Satanás. No solo hacerle creer a la gente que Dios no existe, sino que Él tampoco existe. No, si no existe Dios, no existe tampoco Satanás. Yo puedo hacer y deshacer. ¿Quién tiene otra? Así es, hermano.
Así es. Exacto, haz lo que quieras, no pasa nada, no hay consecuencias. Esta está buena. Después del gusto, que venga el susto. No saben el susto que se van a llevar. Bueno, y saben que en estos días viendo en un video ahí en redes sociales, muchas personas se burlan tanto de lo que es el infierno. Y saben que dizque mi amigo y yo en el infierno, cuando nos encontremos allá, y que muertos de la risa. Creen que van a estar en el infierno muertos de la risa. Tremendo, tremendo, hermano. Ah, exacto, esa es otra mentira. No, el infierno no existe, el infierno es aquí. Como decía por ahí un hermano, creo que fue Thomas Brook, decía, esta tierra es todo el infierno que los creyentes van a sufrir y es todo el cielo que los incrédulos van a gozar. Tremendo. Eres indigno, tú eres incapaz, eres un atrevido, una atrevida. ¿Qué te vas a poner a hablar de Dios sabiendo lo malo que eres? Todas esas son mentiras que nos va diciendo Satanás y que nosotros podemos combatirlo, reitero hermanos, si nosotros nos familiarizamos con la palabra de Dios. Así es. ¿Qué iba a decir mi hermano Omar para terminar? Así es. Usted es un caso perdido. Así es. Así es. Bueno, hermanos, para dentro de 8 días, Dios mediante, entonces traemos resuelto el paso número 2. ¿Listo? Vamos a orar. Padre Celestial, Dios eterno y soberano, muchas gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra es esa ancla segura. Muchas gracias, Señor, porque tenemos la verdad, estamos en el verdadero. Eso se regocijaba el apóstol Juan allá terminando su primera epístola. Estamos en el verdadero, Señor, en Cristo, su Hijo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Muchas gracias, Padre Celestial, porque has abierto nuestros ojos y conocemos ahora la verdad. Muchas gracias, Señor, porque ahora conocemos tu palabra. Tu palabra nos indica qué es bueno, qué es malo, Señor. Señor, qué triste sería estar cimentados en relativos o en un Dios que cambia, que hoy es de un carácter y mañana de otro. No, Señor, tenemos la certeza de que tu palabra no cambia y de que tú tampoco cambias, Señor. Y eso es algo que fortalece nuestra fe, Señor. Estamos parados, Padre Celestial, en el cimiento sólido de tu palabra, en la roca que es Cristo. Y eso es algo, Señor, que nos llena de paz y de tranquilidad. Aún así, Señor, mientras estamos en este mundo, estamos a merced de ataques del enemigo. Te rogamos, Padre Celestial, que nosotros escuchemos tu voz, que nosotros decidamos obedecerte a ti, Señor, porque tú quieres lo mejor para nosotros. Gracias por tu palabra que es la verdad. Gracias, Señor, porque tú eres la verdad. Te adoramos y te reconocemos como eso, Señor. Y eso es algo que da mucha paz a nuestras almas, Señor. Te agradecemos, Padre eterno. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.